Hola, soy Samuel Negredo Bruna, profesor del Departamento de Periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y estoy encantado de dirigirme a ustedes en esta conferencia titulada Desinformación, medios y plataformas que necesitamos saber. En este segundo Congreso Internacional Comunicación en la Sociedad Digital, quiero agradecer a los directores del Congreso, los profesores María Isabel Míguez y Alberto Dafonte, por esta oportunidad de dirigirme a ustedes y de compartir lo que estamos haciendo y lo que están haciendo otras muchas personas en diferentes proyectos de investigación sobre estas cuestiones. Quiero dar las gracias también a los investigadores del proyecto Digital News Report, tanto en el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford como en la Universidad de Navarra. Durante 10 años formé parte de ese equipo y acaba de salir una nueva edición con un nuevo equipo y cuyos resultados en parte también voy a presentar en los próximos minutos. Y el análisis que realizan desde Oxford también es fundamental para comprender en nada menos que 47 mercados o países diferentes cuáles son las actitudes y los hábitos de consumo de noticias. Esta es una encuesta online que se realiza con una muestra de 2.000 personas por cada mercado en estos 47 países en esta ocasión, este año en que se ha incorporado Marruecos. También quiero agradecer a los investigadores, comenzando por quienes dirigen dichos proyectos, Verifier y DigiNative Media, que son los proyectos de cuyos resultados más voy a hablar. Y también quiero agradecer ya desde el principio a ustedes, la audiencia, por su atención. Esta es una conferencia asíncrona, grabada, por tanto, si tienen cualquier duda, sugerencia, cualquier aspecto que quieran que tratemos, estoy a su disposición en mi correo negredo@unaf.es y también con el usuario Negredo en las principales redes sociales. Hoy voy a hablar, en primer lugar, del estado de la cuestión de la desinformación. Tras una introducción en la que abordaré otros aspectos, me centraré, en dos informes que entiendo que son una referencia que han preparado desde diferentes instituciones dentro del proyecto eVerifier y que tiene hallazgos significativos e importantes que nos van a ayudar a situar el marco de esta conferencia. A continuación, abordaremos los conceptos clave, elementos y tipología de la desinformación y los desórdenes informativos. Para ello, me fijaré tanto en las aportaciones de Claire Wardle para First Draft, una organización que ahora mismo ya está en hibernación, cuya actividad se ha trasladado ahora al Brown Institute. También investigaciones cualitativas del Instituto Reuters y algunas aportaciones de los propios directores del Congreso, María Isabel Míguez y Alberto Dafonte, en un libro publicado recientemente de narrativas digitales contra la desinformación. Así que me basaré en todos ellos para situar los conceptos clave de este fenómeno. A continuación, entraremos en los resultados, en los datos más recientes del estudio Digital News Report, tanto en relación con España, desde la Universidad de Navarra, como también los datos globales que prepara los diferentes socios del Instituto Reuters en todo el mundo. Abordaremos aspectos como la preocupación por la desinformación y los principales temas sobre los que circulan bulos, la confianza en las noticias y la percepción sobre la transparencia periodística, el interés en las noticias, ese interés decreciente en buena medida y también sobre temas concretos, la fatiga por la sobreabundancia de información y la evasión informativa, es decir, las personas que conscientemente deciden no seguir consumiendo noticias durante un periodo determinado. En último término, en relación todavía con resultados del Digital News Report 2024, hablaré de plataformas, que forma parte del título de esta conferencia, en lo relativo a las diferentes fuentes informativas a las que recurren los usuarios, en particular las redes sociales en general y las plataformas, las marcas más empleadas para informarse, para compartir noticias, para que nos lleguen a veces sin buscarlas, y otras modalidades de acceso algorítmico como los buscadores o los agregadores de noticias, cuya importancia en los diferentes países difiere mucho. Y ahí estaría también un fenómeno de los últimos años como Google Discover. No solo hablaré del Digital News Report, hay otras fuentes como el Barómetro Edelman de Confianza y el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas que también tratan el fenómeno
de la confianza en los medios de comunicación y de la desinformación y su percepción como problema para el país. A modo de conclusión, presentaré en las que creo a nivel personal que son algunas necesidades, ideas, retos y buenas prácticas ante la desinformación. Como decía al principio, esta presentación se enmarca tanto en el proyecto DigiNative Media 2, financiado por el Gobierno de España y FEDER, como también eVerifier Plus, cofinanciado por la Unión Europea, con el reconocimiento que debo hacer desde el principio que cualquier opinión se expresa a título personal y, en el caso de las citas, pues corresponde a los respectivos autores. Voy a comenzar, por tanto, hablando de lo que venimos haciendo en los últimos años en ese proyecto DigiNative Media, que incluye un mapa de medios conjuntamente con eVerifier. Esto es relevante para nosotros porque las dinámicas de audiencias, de SEO, de redes sociales, Google Discover, están haciendo evolucionar el enfoque editorial y la misión de algunos medios. Hoy en día incluso se cuestiona qué es un medio informativo digital, un cibermedio, ante el auge de las plataformas y la publicación distribuida, en las que agentes ajenos a la profesión periodística crean contenidos e influyen en la opinión pública, principalmente en aplicaciones y en servicios digitales de terceros, mientras que los medios de comunicación, aunque tienen la dificultad de que la audiencia se acerque a sus propiedades, a sus propias plataformas, pues bueno, tienen ese factor distintivo, ¿no?, de lo que es un medio digital con un sitio, una plataforma, una aplicación propia del medio. Además, asistimos a un fenómeno en España por distintas comunidades autónomas, como es la creación de registros oficiales de medios por los colegios profesionales de periodistas. Por ahora tenemos constancia de 4, todavía en construcción: Andalucía, Castilla y León, Galicia, la región de Murcia, y se aspira a la creación de un posible registro nacional por un futuro Consejo General de Colegios de Periodistas. Alguno de estos colegios ya se ha expresado públicamente sobre esa intención de que en un futuro exista un registro oficial de medios. Simplemente indican como una posibilidad de crear un indicador de calidad, un identificador para los medios que cumplan con unos determinados requisitos que tienen que ver sobre todo con la identificación como medios que emplean a profesionales que no se basan exclusivamente en la republicación de notas de prensa o de notas de agencia, sino que elaboran información propia. Este es un análisis preliminar que hemos elaborado con María del Pilar Martínez Costa, Pilar Sánchez García y Abelino Amoedo, y que hemos presentado en el Congreso de la Sociedad Española de Periodística en Aranjuez hace unos días. Carmela Ríos, una experta en redes sociales y en los últimos años en desinformación, publicó recientemente una columna hablando del paraperiodismo. En particular, Carmela Ríos citaba a Iñaki Gabilondo a la hora de hablar de aquellos que persiguen un objetivo diferente al periodismo, pero que recurre a técnicas diferentes y a diferentes reglas del juego, pero que se presenta con una apariencia parecida ante el ciudadano y que confunde al ciudadano en ese presentarse como si fuera un medio informativo, un medio periodístico, cuando no lo es. Dice Carmela Ríos que las redes sociales constituyen una palanca estratégica para el paraperiodismo, especialmente lesiva cuando millones de usuarios no pueden o no quieren buscar algo mejor. En la misma línea, Miquel Pellicer, en su sitio web, hablaba de esta noticia que publicó Sarah Fisher en Axios, una investigación que revelaba que hay más de 1000 medios o paramedios, sitios web que se identifican a primera vista como si fueran un medio informativo, pero que están financiados por dinero oscuro o que tienen fines políticos más que informativos. Miquel Pellicer explica que estos pink slide media, que se llaman, contribuyen a la desinformación y socavan la confianza en los medios de comunicación tradicionales. En el contexto europeo, sabemos que se acaba de aprobar el Reglamento Europeo sobre la libertad de los medios de comunicación, que será plenamente aplicable en España a partir de agosto de 2025. Algunas de las líneas de este Reglamento Europeo sobre la libertad de los medios de comunicación tienen que ver con la protección del trabajo de los periodistas, es decir, la confidencialidad de las fuentes y el secreto profesional, la independencia editorial de los medios de comunicación públicos en cuanto a nombramientos y ceses, la transparencia sobre la propiedad de los medios de comunicación en el sentido de evaluar el impacto que tienen las concentraciones sobre el pluralismo y la independencia editorial en cada mercado,
Y, de hecho, indican que a fin de que el público conozca quién controla los medios de comunicación y qué intereses pueden influir en la información que difunden, todos los medios informativos, independientemente de su tamaño, tendrán que publicar en una base de datos nacional la identidad de sus propietarios, también si son parciales o totalmente de titularidad pública. Otra línea de trabajo de este Reglamento Europeo sobre la libertad de los medios de comunicación tiene que ver con la asignación equitativa de la publicidad pública. Se trata de que haya más transparencia sobre los ingresos institucionales de los medios de comunicación y también sobre la financiación que reciben de terceros países, de esa posible interferencia extranjera en la información. Por último, otra de las líneas que se destacan más principalmente, aunque es una legislación muy amplia, tiene que ver con proteger a los medios de comunicación europeos frente a las grandes plataformas, en concreto ante la eliminación de contenidos, en lo que se conoce como media privilege, esa posibilidad de que los medios estén más protegidos para que lo que publican en plataformas ajenas no sea borrado. Vamos a abordar ahora algunos detalles más, algunas coordenadas para situarnos en este marco de la desinformación a través de diversos informes que publicaron en el anterior proyecto E-Verifier recientemente. Uno de ellos es Patrones del consumo de la desinformación en España y Portugal, de febrero de 2024, en el que Raúl Magallón, Miguel Paisana y otros dicen que la crisis de confianza democrática y mediática está haciendo de la desinformación y la propaganda digital una herramienta cada vez más relevante en la estrategia geopolítica internacional. Este nuevo ecosistema se ve intensificado por un modelo digital de plataformas, medios y redes sociales que favorece los intentos de influir de manera constante y cada vez más emocional en las opiniones de los ciudadanos, indican estos autores de España y Portugal. Más allá del aspecto ideológico, siguen, los patrones de consumo de desinformación también se explican por criterios económicos, algorítmicos y geopolíticos, así como desde el punto de vista de la recepción de mensajes en un ecosistema tan diversificado. Estos autores recogen resultados recientes del Eurobarómetro, donde 8 de cada 10 españoles, el 78%, casi 10 puntos porcentuales más que en la Unión Europea, encuentran a menudo noticias o información que creen que distorsionan la realidad o que incluso son falsas. En el caso de España, se da en 6 puntos porcentuales menos que la media europea el hecho de que resulte fácil identificar las noticias o la información que creen que distorsionan la realidad o que son falsas. En ese sentido, en España se tiene algo más de dificultad para identificar la desinformación. Además, en España se percibe algo más, 7 puntos porcentuales más que en la media europea de los 27 países, la existencia de noticias o información que distorsionan la realidad o que son falsas. Se considera en 7 puntos porcentuales más que esto es un problema. Por último, el 86% en España, el 81% en el conjunto de la Unión Europea, considera esta desinformación un problema para la democracia en general. Podemos ver que la evolución a lo largo de los años, de 2018 a 2023, de estas percepciones ha sido bastante estable. Fijémonos en otros dos informes, un informe a nivel ibérico en inglés, que también tiene su correspondencia en español para España, y un informe este anterior, publicado por el grupo de alto nivel de expertos que asesoró a la Comisión Europea en las políticas sobre desinformación. Iremos enseguida con ese, pero antes, desde el Real Instituto Elcano han apuntado 5 retos para España, en lo que tiene que ver con la desinformación y la necesidad de encuadrar los escenarios de desinformación, las repercusiones sociopolíticas y las reacciones institucionales previstas para hacer frente a este fenómeno en el marco de las políticas, los valores y los intereses que marca la Comisión Europea. En segundo lugar, señalar las especificidades de los mercados mediáticos, los sistemas de información y las nuevas prácticas periodísticas y los nuevos hábitos de consumo de noticias. En tercer lugar, hablan de destacar los procesos de digitalización y concentración de los flujos de comunicación en torno a las plataformas. Ese gran espacio, ese gran ámbito del que estamos hablando hoy en esta conferencia, señalando los cambios que se reflejan en las dinámicas de producción y de acceso a las noticias. Enseguida nos iremos a los datos. En cuarto lugar, hablan de poner en perspectiva el fenómeno de la polarización en el discurso público y la relación con las lógicas que alimentan la distribución de noticias en los diversos contextos
online y cómo repercuten en la agenda mediática. Más cuestiones. Hablan, en último término, de diagnosticar las condiciones de sostenibilidad financiera de los medios y los sistemas de comunicación social en los mercados analizados y también los niveles de confianza en los medios tradicionales. De sostenibilidad económica no hablaremos hoy, pero sí que nos fijaremos en cómo evoluciona la confianza en los medios y cómo se ha estancado en los últimos años. Estos mismos autores, Vadillo y Arteaga, desde el Real Instituto Elcano, en su informe El impacto estratégico de la desinformación en España, publicaban hace unos meses también estos 5 factores diferenciales que hacen a España particularmente vulnerable al riesgo de la desinformación. El primero de ellos es la situación de la libertad de expresión y el derecho a la información en España. Aunque pueda resultar paradójico, si existe una mayor libertad de expresión, que es algo deseable y necesario en una democracia, al mismo tiempo también existe un mayor riesgo de que pueda circular la desinformación. Y en el informe estos autores lo explican más detalladamente. La penetración de la sociedad de información y los indicadores de digitalización. También si tenemos una sociedad ampliamente conectada, esto resulta en que también es más permeable a la desinformación a través de medios digitales. La crisis del sistema de medios tradicional y la confianza en los medios. A diferencia de otros países, España, de acuerdo con las clasificaciones tradicionales de medios, vive en un ecosistema de medios pluralista, polarizado, en el sentido de que no hay grandes medios de referencia que consuma todo el mundo, sino que la mayoría de las dietas informativas están compuestas por múltiples medios. Muchas personas lo que hacen es contrastar la información en diferentes medios o tener diferentes marcas informativas para diferentes funciones. Por tanto, en este contexto también surgen nuevos referentes. En cuarto lugar, la polarización política y, por último, el papel de la lengua española en la circulación global de la desinformación. La desinformación puede causar diferentes tipos de daño. De acuerdo con un informe sobre la posible legislación de desinformación, la Comisión Europea identificaba 3 posibles daños: el psicológico, el financiero o el social. Los 39 expertos que asesoraron a la Comisión Europea formularon una serie de recomendaciones, pero 4 de ellos a nivel particular, cuando se publicó este informe de un acercamiento multidimensional a la desinformación, publicaron 6 puntos clave del informe sobre desinformación. Abandonar, en primer lugar, el término fake news que estaba empleando originalmente la Comisión Europea para pasar a hablar de desinformación, porque fake news es un término peligroso que puede contaminar lo que son la percepción de las noticias mismas. En segundo lugar, pedían apoyo financiero para medios informativos independientes, para la verificación de datos y fuentes y para la alfabetización mediática e informativa. En tercer y cuarto lugar, pedían tanto a las plataformas digitales, las redes sociales, como a las instituciones públicas en esas peticiones de transparencia y de acceso a la información que compartan los datos con los verificadores. En quinto lugar, se trataba de crear una red de centros de investigación sobre desinformación en la Unión Europea, en lo que también se ha avanzado, y llamaban a involucrar a todos los actores relevantes y exigirles responsabilidades. Ahora, después de abordar este marco, pasaré a explicar algunos conceptos clave que seguramente muchos de ustedes ya conocen, ya manejan, pero que considero necesario en una presentación de este tipo. Para ello me basaré en buena medida, entre otros autores que ahora mencionaré, en Comprender el desorden informativo. Es una guía básica de First Draft de la que es autora Claire Wardle. Resulta especialmente útil distinguir entre desinformación, información errónea e información maliciosa. Si tenemos en cuenta las variables de falsedad y de la intención de hacer daño, en el caso de la información errónea, se comparte información falsa, pero sin intención de hacer daño. En cuanto a la información maliciosa, hay intención de hacer daño, aunque no sea falsa. Puede ser verdadera, pero a menudo lo que se hace es trasladar a la esfera pública información que debería ser privada. Y por último, la desinformación propiamente dicha es compartir información falsa a sabiendas para causar daño. De acuerdo con estas diferencias, de estas variables, podemos encontrar 7 tipos de desinformación, según Claire Wardle. De menos daño a mayor daño, tendríamos a un nivel inferior la sátira o la parodia, que no tiene intención de perjudicar, pero sí que nos puede engañar. También en un nivel bajo de daño tenemos la conexión falsa, cuando titulares, elementos visuales o pies de foto no se corresponden con el contenido, ¿no? Que en este caso también incluso se producen a veces malas prácticas a la hora de cómo ilustrar una información, ¿no? De manera que la fotografía, hoy en día en que todo tiene que tener imagen en Internet, la fotografía quizá no se corresponde del todo con el contenido de la noticia.
El contenido engañoso usa la información de forma engañosa para enmarcar un asunto o una persona de forma que la percibimos de una forma que no le hace justicia. Con el contexto falso se comparte contenido real, pero con un marco que, de nuevo, nos hace percibir esa información de una manera que no debería ser. El contenido impostor es contenido falso que finge ser una fuente real. Sabemos que hay marcas que tienen un mayor prestigio, entonces los fabricantes de bulos se intentan apropiar de esa identidad prestigiosa para hacer pasar sus desinformaciones. En un nivel superior de daño, el contenido manipulado, cuando la información o las imágenes reales se manipulan para engañar. Y en un nivel superior máximo de daño tenemos el contenido fabricado, que es nuevo y 100% falso, sin ninguna base y que está específicamente diseñado para engañar o perjudicar. Desde el Instituto Reuters tenemos, como fruto de esta metodología cuantitativa en parte por la encuesta y cualitativa a través de los grupos de discusión, algunos de los cuales se realizaron aquí en España, una tipología de lo que se consideraba en su momento fake news y que tras la intervención de los expertos pasamos a llamar más generalmente desinformación. La mayoría de personas que participaban no perciben la sátira, la parodia, los contenidos divertidos, graciosos como noticias. Tampoco ven como noticias pues aquello que realmente no lo es, que es el contenido que se ha creado para obtener un beneficio económico o por una motivación política o las falsedades maliciosas. Se considera como mal periodismo aquel contenido informativo que es superficial, impreciso, sensacionalista. Se considera propaganda el contenido muy partidista, los políticos que mienten y el sesgo excesivo o lo que son relaciones públicas. Y también puede resultar confuso, engañoso, algunos anuncios, la publicidad, los pop-ups, los contenidos recomendados de otros sitios web y también la publicidad nativa. Por el contrario, las noticias se consideran la información producida de forma profesional que es precisa, oportuna, relevante, que se comunica claramente y que es justa en el tratamiento. Y las personas participantes tenían dificultades para trazar la línea entre desinformación e información periodística real. Si miramos este capítulo de técnicas básicas de verificación para la ciudadanía escrito por Alberto da Fonte dentro de la monografía de narrativas digitales contra la desinformación, nos encontramos los motivos por los que se extiende la desinformación, cómo es que los bulos circulan. Alberto da Fonte explica que los que crean y distribuyen inicialmente este tipo de contenidos desinformativos tienen el objetivo de intoxicar a la opinión pública. Pero si la desinformación es un problema tan grave es porque existe, dice da Fonte, una gran cantidad de personas que colaboran en su propagación sin ser conscientes de su falsedad o imprecisión o incluso con buenas intenciones. La desinformación, sigue el autor, aprovecha ciertas necesidades psicológicas, comportamientos humanos y sesgos cognitivos para expandirse y para afectar al mayor número de personas posible. Y otro término que debemos conocer, y para ello nos apoyaremos en la explicación de María Isabel Míguez, en esta misma monografía de narrativas digitales contra la desinformación, en este caso en el capítulo a la verificación de datos como herramienta en la lucha contra la desinformación, pues en estos fact-checkers, ¿qué son? ¿Qué hacen? Son una persona o un equipo que se dedica a comprobar la veracidad de informaciones o de contenidos publicados en medios de comunicación o difundidos a través de Internet. Dice la autora, dice Míguez, que funcionan los fact-checkers como una nueva institución democrática cuya finalidad es promover la verdad en el discurso público. Con su actividad, continúa la autora, contribuyen a mejorar la transparencia y la responsabilidad de los medios de comunicación. Además, escribe Míguez en este capítulo de la monografía Narrativas digitales contra la desinformación que el fact-checking es relativamente reciente. Habla de sus orígenes en el siglo XX y de cómo ha sido ya especialmente en el siglo XXI cuando en Europa se ha incorporado, primero vinculadas a las estructuras mediáticas ya existentes y posteriormente como organizaciones al margen de los medios informativos generales. Pasemos a hablar de los datos una vez que tenemos claras estas coordenadas del marco donde se sitúa la desinformación en España y en Europa, los conceptos clave, la tipología y los diferentes actores que intervienen en este fenómeno de la desinformación. Pasemos ahora a hablar de los datos. Para ello, como decía, me basaré principalmente en el estudio Digital News Report del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford y también en el informe nacional
que han realizado mis colegas de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, María Fernanda Novoa, Aurken Sierra, Roncesvalles Laviano y Alfonso Baramiguel. Voy a hacer referencia también a otros indicadores que tenemos. Así como en el Digital News Report se pregunta específicamente sobre la desinformación y sobre cuánto preocupa, en el caso del barómetro del CIS, cada mes se pregunta a los españoles, como seguramente muchos de ustedes oyen habitualmente, por sus preocupaciones en una respuesta abierta sin sugerir temas concretos. Además, estos temas han entrado en las respuestas en el CIS sobre esta pregunta de las preocupaciones de los españoles en general y particularmente para ellos, que les afectan de forma personal, después de que la Estrategia de Seguridad Nacional considerara la desinformación un problema. Así lo explican los autores del informe ibérico sobre el impacto de la desinformación en España y Portugal, que ya hemos citado también anteriormente. Cuando empezó a aparecer en 2022, en España en general estaba en torno al 2% de la población que identificaban la desinformación como un problema, pero en cuanto a afectarles a nivel personal estaba en torno al 1%. Si nos fijamos en los datos más recientes, en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de mayo de 2024, el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la desinformación, la manipulación informativa y la difusión de bulos se sitúa en el puesto 21. Para el 1% es el primer problema y luego hay 1,2% que lo considera el segundo problema y otro 1,2% que lo considera el tercer problema. En total, el 3,3% lo considera uno de los tres principales problemas que hay en España. Cuando se habla de cómo afecta a nivel personal, hay más temas, pero bueno, he cortado en el puesto 35, que justo es el que corresponde al papel de los medios de comunicación y las redes en la desinformación, la manipulación informativa y la difusión de bulos. A nivel personal dicen que le afecta al 1,1% y el 0,6% dice que es el principal problema que le afecta personalmente. Todo esto según el barómetro del CIS de mayo de 2024, datos muy recientes. Vamos ya ahora sí con la encuesta Digital News Report y los datos 2024. En particular es mi compañero de proyecto durante muchos años, Alfonso Baramiguel, quien ha tratado estos temas habitualmente. Y con él y con el equipo podemos ver cómo la preocupación por los bulos descendió ligeramente en los años 2022 en particular y 2023 y ahora está en los niveles más altos y con ello además las personas que dicen que no les preocupan son apenas 1 de cada 10. A 7 de cada 10 les preocupa mucho o bastante y solo al 10% no les preocupa. En cuanto a la preocupación por la desinformación, en comparación con otros países europeos, podemos ver cómo España se sitúa en el grupo de países como Portugal, Reino Unido e Irlanda. Ese 70% también nos sitúa en alrededor de 10 puntos porcentuales por encima de los países hispanohablantes de América donde se realiza la encuesta. Solo Chile está un poco más cerca con un 64%. En cuanto a la temática de los bulos, se observan variaciones, sobre todo el descenso del interés por el coronavirus, por la pandemia de la COVID, hace que desciendan en los 2 últimos años los bulos que la gente se ha encontrado en la última semana sobre este tema, aunque sigue siendo un tema sobre el que circula, como se puede ver, bastante desinformación. La política es el tema sobre el que más bulos hay, también desciende ligeramente, pero casi 4 de cada 10 personas dicen haber visto informaciones falsas o incorrectas sobre política en la última semana. En cambio, la economía, el coste de la vida de 2022 a 2024 ha crecido en 8 puntos porcentuales. Esto supone un incremento de cerca de la mitad respecto del 20% que había hace 2 años. Inmigración, que es otro tema también sobre el que circula bastante desinformación, podemos ver que ha pasado del 24 al 27% las personas que han visto algún bulo relacionado con inmigración en la última semana. El conflicto palestino-israelí le aparece como tema de bulos a 1 de cada 4 participantes en la encuesta, que como siempre son adultos internautas, en este caso en España. Las noticias medioambientales o del cambio climático también son un tema de desinformación con el 23%. Y bueno, también hay otros bulos sobre salud y sobre la guerra de Ucrania. En este caso, solo 1 de cada 6 personas han visto bulos sobre este tema. A nivel global, en todos los mercados que encuesta el Digital News Report, el Instituto Reuters, los autores del informe global, Nick Newman, Richard Fletcher, Chris Robertson,
Amy Ross Arguedas y Rasmus Kleis-Nielsen identifican que política e inmigración han crecido en 7 puntos porcentuales entre 2023 y 2024 y que economía, costo de la vida, el cambio climático, el medio ambiente y otros temas de salud también se han incrementado. Los que se mantienen sin cambios entre el 23 y el 24 son el COVID-19 y la guerra de Ucrania. Pero de todos ellos hay una proporción notable de personas que han visto un bulo al respecto en la última semana de cada uno de estos temas. Hemos hablado de desinformación, hablemos ahora de confianza en las noticias y algo relacionado de la transparencia periodística. Para ello, hablaré enseguida del Digital News Report, de nuevo, pero tenemos también el Edelman Trust Barometer, o el barómetro Edelman sobre la confianza, que indica para España que la confianza en general es del 46% y específicamente en los medios de comunicación es del 40%, con un crecimiento de 2 puntos porcentuales en el último año. Estas encuestas del barómetro Edelman se hacen a final de 2023, con una muestra de algo superior a 1.000 personas. El apoyo, la confianza a los medios de comunicación se sitúa algo por encima de la confianza en el gobierno, pero por debajo de la que reciben las empresas y las ONGs. Al 61%, siempre según el barómetro Edelman, le preocupa la desinformación, tienen miedo a la desinformación y además un porcentaje elevado tiene la impresión de que los líderes del gobierno, los líderes de empresas y los periodistas manipulan la verdad al hacer afirmaciones que saben que son falsas o exageradas. En el caso de los líderes empresariales es el 73%. En el caso de los líderes gubernamentales el 81%. En ambos casos baja algo del 23 al 24%. Y en el caso de los periodistas, pues los participantes en este barómetro consideran que manipulan la verdad, que hacen afirmaciones falsas o exageradas en un 79% de los casos. Vamos ya con la encuesta Digital News Report y en España vemos cómo la confianza en las noticias, en la mayoría de las noticias en general, comenzó en los primeros años de la encuesta, 2014-2015, muy baja, teniendo pues prácticamente una tercera parte de las personas que confían, una tercera parte que desconfiaban y otra tercera parte que tenía una opinión neutra sobre la confianza en las noticias. Vimos cómo años después la confianza creció ligeramente hasta suponer la mitad de los encuestados que confiaban en las noticias, pero en los últimos años, especialmente desde la pandemia, vemos cómo apenas confían en las noticias una tercera parte, de nuevo, un 33%, tanto en el 23 como en 2024. Y lo que es peor, las personas que dicen desconfiar de las noticias se han comido en parte a los que tenían una opinión neutra, en el sentido de que ya van 3 años en que la desconfianza se sitúa en torno al 40%. Por tanto, superando en 6-7 puntos porcentuales a aquellos que confían. Cierto espíritu crítico es bueno. España se sitúa pues, entre otros países. En este sentido, pues también diferentes culturas y diferentes tendencias sociales a la hora de cuando te preguntan por estos temas, pues pueden dar respuestas diferentes. Por tanto, sí, situar la confianza en los rankings tiene una importancia relativa, pero podemos ver cómo existen grandes diferencias por edad. Si la media de la confianza se sitúa en el 33% en la población adulta española conectada a Internet, pues vemos que hasta los 54 años la tasa de confianza se sitúa por debajo. En cambio, a partir de los 55 años ya supera el 41% la confianza en las noticias. Y de forma similar, pues más de la mitad de las personas menores de 35 años no confían en las noticias, mientras que en el caso de las personas mayores de 55 años es menos de 1 de cada 3 las que no confían en las noticias. Pasamos ahora a ver a nivel global cómo se registra este fenómeno. De forma algo similar a lo que sucede en España, las personas jóvenes, más jóvenes, confían menos en las noticias, a menor nivel de ingresos y a menor nivel educativo, algo menor es la confianza en las noticias. En cambio, la posición política no influye tanto en la confianza en las noticias. Sí que es habitual que en la mayoría de países quienes se sitúan a la derecha, las personas más conservadoras, no quizá en la extrema derecha, pero sí centro derecha, confían más en los medios, en las noticias,
pero en general vemos que la confianza es bastante homogénea. No me detendré aquí, aunque hay un análisis muy interesante del autor, del coordinador del Digital News Report, Alfonso Baramiga, que tiene que ver con la confianza en marcas informativas concretas y cómo, según el autoposicionamiento ideológico de los participantes, pues bueno, la confianza en los medios varía, ¿no? Y cada uno de los medios principales tiene un nivel de confianza diferente. ¿Qué valoran los usuarios a la hora de otorgar confianza a medios de comunicación? Pues bueno, desde la encuesta del Digital News Report se aportó diferentes variables y la más popular resultó la transparencia y la apertura, seguida de los altos estándares periodísticos y la representación de personas, como el participante, de forma justa, ¿no? El sentirse representado, un tema del que también hemos hablado ampliamente en ediciones anteriores del Digital News Report, según diferentes variables, ¿no? Que tienen que ver con la edad, con el género, y con diferentes realidades sociales. También la ausencia de sesgos, la coincidencia en valores, son aspectos que también están relacionados con la confianza, pero en algo de menor medida. Por tanto, la transparencia y la apertura son un valor importante para otorgar confianza a un medio, pero especialmente entre las personas que confían, no tanto entre quienes desconfían, y entre las personas que ya están interesadas en las noticias, y también entre personas que tienen un nivel educativo más alto. El coordinador del informe a nivel global, Nick Newman, hace una reflexión, una explicación muy interesante en el resumen ejecutivo del informe global Digital News Report, que se ha publicado este 17 de junio. Nick Newman, en palabras traducidas por Abel Escudero, creo que es el traductor del informe al español, de donde tomo literalmente estas dos citas, Nick Newman dice que los periodistas y el público a menudo difieren cuando hablan de transparencia, porque los profesionales se centran en las prácticas periodísticas, mientras que la gente más escéptica suele sospechar que hay motivos comerciales o políticos, ¿no? Que eso es lo que les interesaría conocer, no tanto cómo trabajan los periodistas, cuál es el proceso, sino pues por qué se cubren determinadas informaciones o cómo establece el medio su agenda. También escribe Nick Newman que las iniciativas de transparencia quizá no funcionan para todas las audiencias, porque, como hemos visto con los datos en la diapositiva anterior, es más relevante entre quienes ya confían en las noticias. Vamos a fijarnos ahora en el interés en las noticias, en lo que se conoce como fatiga de consumo de noticias ante la abundancia de información y la evitación o evasión informativa. En la mayoría de países ha habido cierto descenso, también porque en un momento dado la encuesta Digital News Report incorporó al pequeño porcentaje, 4 o 5% de personas que no consumen noticias al menos una vez al mes. Entonces, esto tuvo un relativo efecto hace unos años, pero así como en otros, la evolución ha sido más estable, si no tuviéramos en cuenta este factor. En España en particular vemos cómo nos encontramos el mayor declive en el alto interés en noticias en la última década, una caída de 33 puntos porcentuales. Caídas similares se han producido en Argentina, Reino Unido y en menor medida en Francia y en Alemania. ¿Qué interesa? ¿Qué información interesa? Pues bueno, esta es una cuestión que se ha venido abordando en el estudio Digital News Report en los últimos años. Y entre 2022 y 2024 vemos una caída en el interés en la mayoría de temas, salvo quizá la salud mental y el bienestar personal. Hay otros temas que permanecen estables, pero en general los temas más populares siguen siendo las noticias locales sobre la comunidad autónoma, sobre la localidad del participante. Luego tenemos las noticias internacionales, el medio ambiente, el cambio climático, pero además se producen diferencias particularmente en lo que tiene que ver con la edad de los participantes. El medio ambiente, el cambio climático está en el top 5 de las personas más jóvenes, y también de las más mayores a partir de 55 años, pero desaparece en las personas de 35 a 54 años. Y la política no es uno de los temas principales para las personas más jóvenes, para los menores de 35 años. No llega a entrar al top 5. Esto, si hablamos a nivel global, en el estudio coordina la Universidad de Oxford en 47 países. Según el interés en las noticias, pues es más variable el interés por determinados temas. En lo que se conoce como hard news, noticias internacionales, política o economía, presenta la mayor variación entre las personas interesadas en las noticias y las personas que no están interesadas en las noticias. Si no te interesan las noticias, pues internacional, política y economía aún te interesan menos que al resto. Mientras que otros temas
que pueden ser más cercanos o más entretenidos. Por supuesto, presentan una variación, pero puede ser pues la mitad y no, como en otros casos, una quinta o una décima parte solo entre las personas a las que no interesan las noticias. En cuanto a la fatiga informativa, nos encontramos que ha crecido en una proporción muy elevada, en 18 puntos porcentuales en España en 5 años. Ha pasado del 26% al 44%. Esto ha sucedido también en otros países, pero este crecimiento en España es uno de los más elevados, aunque la proporción se sitúa en la tendencia general. En cuanto a la ubicación ideológica y estos dos fenómenos, la evasión de noticias, el evitar consumir noticias de forma deliberada porque necesitamos una pausa, y la fatiga informativa, esa sensación de que hay muchas noticias a nuestro alrededor, tenemos diferencias igualmente. Vemos que es mayor la fatiga entre las personas que se sitúan en posiciones algo más moderadas o centradas, mientras que la fatiga es menor, pero la evitación de noticias es mayor en las personas que se sitúan políticamente en los extremos. En general, como la mayoría no está en los extremos, vemos que la fatiga es algo mayor, un 44%, que el fenómeno de evitación frecuente de noticias. ¿Y quién evita las noticias? Pues más las personas jóvenes, los menores de 35, que las personas a partir de 35. Hay una diferencia de 9 puntos porcentuales. El 44% de los menores de 35 evita las noticias frente a solo el 35% de los mayores de 35 años. Evitan las noticias algo más las mujeres, un 40%, que los hombres, un 34%. Y tiene sentido, evitan las noticias mucho más a quienes no les interesan, el 56%, que quienes sí están interesados, que aún así, aunque te interesen las noticias, pues hay una tercera parte de esas personas que evitan las noticias de vez en cuando. Y en cuanto a la fatiga, entre los no interesados es 20 puntos porcentuales mayor, entre las mujeres es también 13 puntos porcentuales mayor que entre los hombres, y entre quienes acceden menos a las noticias hay mayor fatiga. Se supone pues porque ya ponen remedio, ¿no? Porque el consumo de noticias les provoca fatiga y por tanto acceden menos a las noticias. De hecho, fijándonos en este último aspecto, el no sentir fatiga informativa está directamente relacionado con la frecuencia con la que consumes información. Si consumes muy a menudo es porque no te genera esta fatiga. Fijémonos ya en el último de estos temas que tratamos en relación con el estudio Digital News Report. La televisión sigue siendo el medio más importante, como hemos observado, junto con mi compañero, por ejemplo, Abelino Moedo, a lo largo de todos los años del estudio Digital News Report, cómo la televisión se mantenía allí como un medio importante, que de hecho tuvo un mínimo repunte con la pandemia, aunque luego el descenso del consumo ha sido muy importante. Entre el 2023 y el 2024 se ha estabilizado, mientras que las redes sociales han caído. Y ahora hay 8 puntos de diferencia entre la televisión, que sigue liderando, como referencia informativa al menos semanal, sobre las redes sociales. También tenemos las webs y apps de periódicos que han ido descendiendo mucho. Los periódicos digitales con referente impreso han ido bajando también a lo largo que se producía esa fatiga informativa, ese descenso del interés. Ahora están en el 30%. El 30% de los internautas españoles consulta noticias en medios digitales de periódicos a lo largo de la semana. La radio es un medio que también ha ido descendiendo, y las webs y apps de televisiones y radios sí que en los últimos años pues, han sufrido algunas caídas y algunos ascensos, de manera que ahora pues, bueno, se sitúan por encima de la radio tradicional, pero todavía muy lejos de la televisión. La gran parte de la televisión todavía tiene un consumo lineal, también en lo referente a la información. Los medios solo online llegan a 1 de cada 6 usuarios aproximadamente, aunque si luego nos fijásemos en las marcas concretas, vemos que la proporción de usuarios que consumen al menos una marca nativa digital es mucho mayor, pero también tiene que ver la forma de preguntarlo. Y bueno, luego tenemos otros medios que ya son más minoritarios. Pero si nos fijamos particularmente, dejando atrás los medios tradicionales y considerando el consumo directo, si nos fijamos en otros tipos de acceso a la información, vemos como las redes sociales, que son muy importantes para los usuarios jóvenes, están en un 29% en todo el mundo como principal vía de acceso a las noticias. Los buscadores son 25%, y solo 2 de cada 10 personas en todo el mundo, en los 47 países encuestados, van directamente a los medios. Hay otras vías, como las alertas móviles o los agregadores o los boletines y las alertas de email, que
tienen su importancia, pero que son la vía principal en mucha menor medida. ¿Qué ha ocurrido? Que el acceso directo a las webs y las apps de los medios, a través de su marca, poniendo su nombre en un buscador, a través del dominio o de la aplicación, ha ido descendiendo y se ha estabilizado en torno al 22% en los últimos años, por debajo de los buscadores y del acceso a través de redes sociales, que es al que recurren casi 3 de cada 10 personas. Los agregadores, por su parte, están estabilizados como vía principal en torno a 1 de cada 10 usuarios. ¿Y qué ocurre con las redes sociales? Pues bueno, tenemos fragmentación. A nivel global, vemos cómo Facebook ha ido en declive y YouTube ha ido creciendo ligeramente en los últimos años. Luego veremos lo que sucede en España. Pero WhatsApp también, con grandes diferencias entre mercados, lo tenemos en un 16% para leer, ver, comentar, compartir o encontrar noticias en redes sociales o servicios de mensajería, un 16%. Instagram, más alto que nunca, en el 15%. Twitter, ahora conocido como X, está en el 11%. Estabilizado prácticamente desde que se hace la encuesta, cuando ya era bastante popular. TikTok es sin duda la plataforma que experimenta un crecimiento mayor año tras año, se sitúa ya en el 8% en los 47 mercados estudiados. También tenemos allí Facebook Messenger, también de Meta, y Snapchat, que no despega especialmente. Si nos fijamos en España, en la evolución que se ha observado este año, vemos cómo, de acuerdo con el análisis que han preparado mis compañeros de la Universidad de Navarra, WhatsApp por primera vez ha superado a Facebook, y no por mérito de WhatsApp, que sigue en niveles bajos propios de 2015, vemos ahí el 27%, sino más bien por la caída de Facebook, la caída progresiva de Facebook que vemos en esa línea amarilla descendente, y que ha provocado pues eso, que la aplicación o el servicio de la empresa Meta, del grupo Meta, más empleada para el consumo informativo y el compartir y comentar noticias, no sea ya Facebook, sino que es WhatsApp en España, uno de los países, como otros países latinos, donde se emplea mucho esta aplicación de mensajería. YouTube, vemos como tras unos años de caída se está recuperando y llega al 22% de los usuarios. E Instagram se ha estabilizado en torno al 21%. Twitter era un servicio que en España tenía especial popularidad, el doble que en otros países europeos, pero vemos cómo los diferentes cambios en la plataforma, incluso cambio de nombre, le han afectado y ha bajado a niveles de 2019. Nunca, salvo en 2019, había estado Twitter tan bajo, en el 16%. Y TikTok ha alcanzado el 11% en España, mientras que Telegram, que ha sido también objeto de polémicas en los últimos meses, está en el 7% de consumo en relación con la información en la última semana. LinkedIn y Pinterest son mucho más minoritarios. Por grupos, mi compañero de claustro, Aurken Sierra, ha realizado este interesante análisis en el que WhatsApp es particularmente popular entre las personas interesadas en noticias a la hora de usarlo para fines informativos. Facebook, por supuesto, es mucho más popular, como ustedes imaginaban, en el grupo de mayores de 35 años, que aún lo usa el 30% en relación con información, que no entre los menores de 35, que son solo el 12% los que lo usan en relación con noticias a lo largo de la semana. YouTube es mucho más popular entre los hombres que entre las mujeres, casi el doble, 29% frente al 16%. Instagram, en cambio, es al revés. Lo usan más en relación con noticias las mujeres, 25%, que los hombres, solo el 16%. Y también, aunque Instagram se ha popularizado también entre otras franjas de edad, pero sigue siendo una aplicación relativamente joven, donde están tanto generación Z como especialmente millennials. Y menores de 35, adultos menores de 35, pues 3 de cada 10 usan Instagram en relación con noticias a lo largo de la semana. En cuanto a antes conocido como Twitter, X, entre los menores de 35, el 28% lo usa en relación con noticias. Esto es más que el doble que entre mayores de 35, donde solo tiene una penetración del 12%. Pero las personas más jóvenes, los adultos más jóvenes, están en Twitter también en una medida bastante importante. TikTok, como también se puede imaginar, pues también es más popular entre los más jóvenes, entre menores de 35, con un 23%. Y por supuesto que quienes no usan redes sociales en relación con información son más, en mayor medida, los no interesados. Además, a nivel mundial, Twitter, ahora X, o Facebook
son los lugares donde sí son cierta referencia periodistas y medios de comunicación. En cambio, en YouTube o en Instagram, los influencers han tomado la delantera. Mientras que en Twitter, actualmente X, periodistas y medios suponen un referente para el 53% frente al 45% de los influencers o el 43% de los políticos, que solo entran en el top 3 también en Twitter, pues en cambio en Facebook los periodistas y los medios tienen tanto alcance como pueden tener los influencers o las personalidades o la gente corriente que te comenta las noticias. Y en YouTube observamos en el top 3 un fenómeno que es el de las fuentes de noticias alternativas. YouTube siempre ha tenido un consumo que está más orientado también a los extremos y vemos cómo los influencers son los que predominan en YouTube, después vienen los periodistas y los medios y las fuentes de noticias alternativas es una tercera parte aproximadamente a los que llegan. Llegan una de cada 3 personas que se informa en YouTube accede a fuentes de noticias conocidas como alternativas. En Instagram los influencers dominan, al igual que sucede en TikTok. Pero mientras que en Instagram periodistas y medios están en una segunda posición, por encima de la gente corriente, en TikTok la gente corriente tiene un alcance 9 puntos superior al de los periodistas y los medios en su conjunto. Todo esto siempre es sobre la base de las personas que utilizan con fines informativos cada una de las plataformas. Además, TikTok es la plataforma donde hay una proporción mayor de personas a las que les resulta difícil identificar noticias confiables, el 27%. En X, antes conocido como Twitter, 24%, también un nivel elevado. Facebook e Instagram están en torno a una quinta parte de personas a la que les resulta difícil identificar las noticias fiables y en las otras plataformas tenemos en torno a 1 de cada 6. En la mayoría de casos a la gente le resulta relativamente fácil encontrar noticias fiables. Podemos ver que oscila entre el 41% de Twitter y LinkedIn y aquellas plataformas donde hay más de un 50%, aunque sea por poco, como serían Facebook y WhatsApp, ambas de Meta, o sorprendentemente YouTube. El buscador de Google se sitúa como la plataforma, en comparación con todas estas otras que son más sociales, el buscador de Google es el que presenta mayores facilidades a la hora de encontrar información fiable, con un 60% a quienes resulta fácil, frente a solo el 13% al que resulta algo difícil. Bueno, pues a modo de conclusión, me gustaría aportar algunas necesidades, retos, ideas o buenas prácticas que he identificado a lo largo de esta exploración. Parece útil identificar cómo surgen y se explotan los déficits informativos, en qué terrenos es más fácil que crezca la desinformación. Hay temas que han sido de nicho o temas que no han llegado al público general que de repente atraen nueva atención. Este es un artículo publicado en el año 2020 para First Draft y claro, ese era el año de la pandemia. Entonces tenemos ese tema nuevo o que antes era muy de nicho y que llega al público general. La gente tiene preguntas legítimas, pero la información es engañosa, confusa, falsa o incluso dañina. Entonces surge un déficit. En ese hueco entran actores maliciosos que explotan el déficit expandiendo afirmaciones que son falsas o engañosas. ¿Qué ocurre además? Que la desinformación es aún más poderosa cuando el ecosistema informativo se ve contaminado por tácticas de manipulación y de diseminación, de manera que muchas veces los bulos llegan a los medios de comunicación más generales o le llegan a la gente a través de personas cercanas en las que confían. Y estos mensajes amplifican narrativas que pueden cambiar la actitud de las personas en cuanto a la respuesta a determinados fenómenos o en cuanto al voto. Por tanto, parece una muy buena práctica actuar allí donde se distribuye la información. Y en este sentido podemos ver cómo en España, para España en particular, hay 4 organizaciones, 3 de ellas propiamente españolas y una internacional, que proporcionan servicios de verificación de bulos a través de WhatsApp. Para entender cuál es el flujo de trabajo, en el informe del impacto estratégico de la desinformación del Real Instituto Elcano y Verifier, hay una explicación gráfica que me ha parecido interesante, ¿no? Que cómo identifican las noticias dudosas con herramientas propias, cómo también las plataformas envían a los verificadores la información dudosa a través de sus propias herramientas y también los ciudadanos, a través de WhatsApp, como acabamos de ver, hacen llegar a los verificadores ese contenido dudoso y mediante el proceso de verificación, los verificadores envían la información a los ciudadanos por la misma vía donde ha llegado, WhatsApp en este caso,
también a la verificación a la plataforma, que puede ocultar ese contenido, quitarle visibilidad o etiquetarlo, añadir una advertencia. Y también los verificadores hacen divulgación, hacen difusión a través de sus propias redes sociales, portales y agregadores. Este modelo de Vadillo y Arteaga, este modelo gráfico, me parece una muy buena explicación de cómo es este proceso, ¿no? E incide en esta idea de combatir la desinformación, tratar la desinformación allí donde se produce, en las plataformas donde se produce. Hay una idea también interesante que tiene que ver con el modelo informativo. Dotto, Smith y Luft, también en un artículo para First Draft, hablan de la excesiva verticalidad en el tratamiento de la desinformación, que tiene que ver pues, con cómo funcionan los medios y cómo publican, ¿no? La falta quizá de interactividad, de presencia de diálogo en las plataformas, de conversación. Y estos autores dicen que las comunidades de desinformación más efectivas son participativas y están conectadas en red, hacen a la gente sentirse partícipe, mientras que los mecanismos de distribución de información de calidad siguen siendo, dicen los autores, obstinadamente elitistas, lineales y verticales. Al tratar de explicar, dicen, la influencia de la información falsa y engañosa en línea, los investigadores y comentaristas con frecuencia se centran en los algoritmos de recomendación que enfatizan el material, pues bueno, que más emociones nos va a provocar. Pero hablan de que los consumidores de desinformación no son consumidores pasivos de contenido. Todos somos participantes y a menudo, dicen, nos embarcamos en investigaciones amateur para satisfacer nuestra curiosidad sobre el mundo. Puede ser en buscadores, en Google, o puede ser a través de las redes sociales, ¿no? Donde también existe la posibilidad de seguir cuentas, introducirse en comunidades, en grupos, ¿no? Que pues bueno, nos pueden ir sugestionando o nos pueden ir creyendo cada vez más en determinadas teorías. Los grupos cerrados son todo un reto para la investigación en desinformación, tanto para la investigación académica como para los verificadores, los fact-checkers. En una guía básica de First Draft, otra de ellas sobre estos fenómenos, los grupos cerrados, aplicaciones de mensajería y también sobre los anuncios digitales, cuyo rastreo a veces también supone retos, a pesar de las iniciativas de transparencia, encontramos esta tipología que me parece interesante compartir, que tiene que ver con si los grupos son públicos o privados y si son visibles u ocultos, ¿no? Tenemos estas dos variables que nos dan tres posibilidades. Los grupos públicos y visibles, privados pero que se pueden encontrar y que tienes que solicitar unirte y que te aprueben, y los grupos privados y ocultos, ¿no? Que son más difíciles, evidentemente, de rastrear. Igualmente, la investigación se encuentra con retos como son la especificidad de determinadas plataformas en cuanto al funcionamiento de la información que se presenta, los algoritmos para ti, propios, por ejemplo, de TikTok, pero también ahora en X y en otras muchas plataformas, ¿no? Instagram sí que en Europa está obligada a mostrar un feed cronológico, pero el feed principal son recomendaciones y de por sí el formato de vídeo y en particular los vídeos cortos que incluyen diferentes técnicas narrativas, pues son todo un reto. En otro informe de eVerifier, en este caso de Cantón, Gómez, de Montoro y Molina, titulado Needs and Challenges for Iberian Fact Checkers, necesidades y retos para los verificadores ibéricos, destacan esta necesidad de herramientas para monitorizar TikTok por la popularidad y el crecimiento de la plataforma. Volviendo al informe sobre el impacto de la desinformación en España y Portugal, se hablaba de la necesidad del análisis no solo privilegiando las redes sociales que dan un acceso más fácil, sino incluso teniendo en cuenta de forma conjunta las redes sociales y los medios tradicionales porque hay intercambio entre ambos tipos de medios. En este sentido, en el análisis en varias plataformas sociales a la vez, la Fundación Maldita ha publicado muy recientemente un informe sobre la respuesta de las plataformas a la desinformación durante las elecciones europeas de 2024, donde se puede ver pues, que Facebook e Instagram tomaron acción en la mayor parte de los casos, mientras que TikTok, X y YouTube no actuaron en la mayoría de casos donde se detectó posible desinformación. Y finalmente, como última idea, como última propuesta, evitar el tono paternalista y condescendiente a la hora de identificar y de informar sobre los bulos. Decían los autores de First Draft, explicando una práctica concreta para cómo mostrar la desinformación, los mensajes de desinformación en los artículos que tratan de verificarlos o de explicar lo que es erróneo, dicen que nuestro objetivo no es desacreditar ni avergonzar a quienes publican la información errónea.
Por tanto, se debe intentar evitar presentar un tono abiertamente crítico o sentencioso, especialmente porque los propios lectores podrían haber creído o compartido el contenido en primer lugar y se puede perder la benevolencia del público, ¿no? Entonces, nadie está libre de caer en la desinformación, aunque es bueno educarse para evitarla y para detectarla. Y por tanto, como todos somos potenciales víctimas de la desinformación, a la hora de identificarla y de informar sobre ella, es importante hacerlo en un tono constructivo, informativo y evitando, lo dicho, el paternalismo y la condescendencia. Pues de nuevo, agradezco a los directores del Congreso por esta oportunidad de explicar el fenómeno de la desinformación en esta modesta aproximación que he intentado realizar, a los investigadores de los proyectos Digital News Report y Verifier y Digital Media por su trabajo y sus hallazgos que he intentado compartir. Sin ellos habría sido imposible esta presentación. Y de nuevo a ustedes, a la audiencia, por su atención. Si tienen cualquier apreciación, duda, sugerencia, si quieren que hablemos, estoy a su disposición, lo dicho, en correo negredo@unaf.es y en negredo en las principales plataformas sociales. Esta ha sido mi presentación de desinformación, medios y plataformas que necesitamos saber para el segundo Congreso Internacional, Comunicación en la Sociedad Digital. Muchísimas gracias y a su disposición.